Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Filipenses. Este es el estudio número 13. Se ha titulado el estudio Regocíjense en el Señor siempre. Ahora vamos a entrar a Filipenses capítulo 4. Este es el último capítulo de esta carta. Y vamos a estudiar Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 9. Pero vamos a dividir el estudio en dos partes, ya que la Biblia nos da algunas agrupaciones que nos sirven mucho a nosotros para poder tener un mejor estudio de la Biblia. Por ejemplo, el primer subtítulo que vamos a encontrar en el capítulo 4 es Regocijaos en el Señor siempre. Vamos a leer versículos del 1 al 7 de Filipenses 4. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy bien. En esta parte de la carta, Pablo va a empezar hablando una vez más con mucho cariño a los hermanos en Filipos. Escuchen lo que dice el versículo 1. Así que, hermanos míos, por si acaso el término en el Nuevo Testamento, hermanos y amados, eran dos términos que Pablo utilizaba frecuentemente para referirse a los creyentes en Jesucristo. Esa es una forma muy común de tratar a los hermanos por Pablo. En muchas de sus cartas ha utilizado este término, hermanos o amados. Y en este versículo, si usted se da cuenta, utiliza la palabra amados dos veces. Es por eso que hace mucho énfasis en el sentimiento que tiene hacia ellos. Pablo realmente ama a la iglesia en Filipos. Dice, hermanos míos, amados y deseados. Esta palabra deseados es un término en griego que se utiliza muy pocas veces y habla de una relación muy fuerte. No está hablando de un deseo sexual, de un deseo emocional, está hablando del lazo que hay entre personas, que puede llegar a ser un deseo de no querer estar separados. De eso está hablando. También se usa en Juan capítulo 3, versículo 2, en 2 de Corintios 9, 14. ¿Qué dice de los hermanos en Filipos? Dice, deseados, gozo y corona mía. Así es como se refiere Pablo a los hermanos en Filipos. Primero, gozo por las noticias que él tenía de ellos, por la forma en la que colaboraban con Pablo. Recuerden que el pastor de la iglesia en Filipos, Epafrodito, había llevado a la cárcel a Pablo una ofrenda económica. Y también les habían llevado noticias de cómo estaba el evangelio y cómo estaba progresando el evangelio. Entonces, Pablo está muy gozoso de cómo se comportaban los hermanos de la iglesia de Filipos. Él les dice gozo, son el gozo para Pablo y corona mía. Esto es interesante. El término corona viene del griego Estefanos, que significa corona de vencedor en una competencia atlética. Recuerden una vez más que Pablo utilizaba muchos términos atléticos por la vida que había llevado, ¿no? Y por las referencias del lugar. En 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20 y en el capítulo 3, versículo 9, hace la referencia a lo mismo, que para él es como si él recibiera de los hermanos o por los hermanos ese tipo de galardón. Se le daba generalmente una corona de laureles al ganador de una competencia atlética, ¿no? Estamos hablando de los Juegos Olímpicos. Ese tipo de retribución es la que ve Pablo en ellos. Ustedes son el premio que yo tengo. ¿Qué les dice? Estad así firmes en el Señor. Ahora va a utilizar una palabra militar. Esta palabra firmes o la metáfora militar a la que se refiere es de permanecer fieles en medio de los problemas. Ahora, eso no quiere decir que un creyente no tenga problemas. Por si acaso, en Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús mismo había dicho, en el mundo tendréis aflicción. Y hay que recordar que es el mismo Santiago en la carta que él escribe, dice, hermanos, ustedes gócense cuando pasen por diversas pruebas. Entonces, las pruebas no nos eximen a nosotros como creyentes.
Pero algo que sí está ahí en esta metáfora es que debemos permanecer firmes. ¿Cómo es posible que un creyente permanezca firme ante situaciones adversas? Bueno, solamente es posible en el Señor. Si se dan cuenta, no puede Pablo desligar esta frase en el Señor y decir, ustedes sean firmes, porque estaría diciendo que ellos son firmes por sus propios medios, por su propio esfuerzo. Y nadie, hermanos, es completamente fuerte, a no ser de que esté en el Señor. Nadie. Cualquier persona que crea que él puede estar firme, la Biblia dice, el que cree que esté firme, interesante, ¿no? Mire que no caiga. ¿Por qué? Porque tú estás creyendo que estás firme. Pero otra cosa es estar firme en el Señor. ¿Cómo podemos estar firmes en el Señor? ¿Cómo podemos estar firmes frente a las adversidades? Tal vez el pasaje en Efesios capítulo 6, cuando nos habla acerca de la armadura, versículos del 11 al 14, cuando estamos con la armadura espiritual, nos dice Pablo en la carta a los Efesios, entonces podremos estar firmes, resistir los ataques del enemigo. Solo es posible la firmeza para el creyente cuando está en el Señor. Y una vez más termina este versículo diciéndoles, amados, porque Pablo realmente tiene un cariño muy especial por la iglesia en Filipos. Vamos al versículo 2. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, es interesante esto porque menciona dos personajes, dos mujeres. Y si yo tuviera que hablarles de estas dos mujeres sin explicar el contexto, tal vez la idea que tengamos de estas dos mujeres sería muy diferente. Si yo les dijera que habían dos mujeres que acompañaron a Pablo en su obra misionera, que eran hermanas que estaban para la defensa del Evangelio, y que mire, el nombre Evodia se traduce como un próspero viaje o el éxito. Y Sintique, su nombre se traduce como relación agradable o buena suerte. Estas dos hermanas, que son colaboradores de parte del equipo ministerial de Pablo, y esto está muy interesante, nos dice lo siguiente. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué había pasado? Estas dos hermanas, al parecer, tenían algún tipo de problema, algún tipo de diferencia. ¿Es posible que entre misioneros haya desacuerdos? Claro que sí. ¿Es posible que dentro de los hermanos, en la iglesia o en liderazgo, haya diferentes formas de pensar? Por supuesto que sí. Para Pablo, este no es un problema de fondo, porque no, si se dan cuenta, en toda la carta no se ha dedicado a explicar cuál es el problema de estas dos hermanas y que por qué están teniendo este tipo de comportamiento. No, para Pablo es como un problema que se puede resolver, no es algo difícil que no se pueda tratar. Dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Se da cuenta? Lo que está pidiendo Pablo para estas dos hermanas es que haya unidad. Y ese mismo sentir del que Pablo ya nos ha hablado en la carta de Filipenses varias veces, haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sean de un mismo sentir, nos dice en Filipenses 2:5. Que tengamos el mismo sentir. Cada vez que nos dice Pablo que seamos del mismo sentir o un mismo sentir, está llamando a la unidad, pero también está llamando al amor, porque no es posible que entre hermanos de la iglesia no nos podamos ver con amor. Tenemos que vernos con amor. ¿Por qué? Sencillamente porque en Mateo 22, 37 al 40, cuando Jesús habló del primer gran mandamiento, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay una relación entre el amor que yo tengo por Dios y el amor que tengo que tener por mis hermanos. Si uno de los dos está cortado, automáticamente el otro está inestable. Por eso, primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 dice, si tú dices que amas a Dios, pero no estás bien con tu hermano, aborreces a tu hermano, algo está mal, eres un mentiroso. Y es por eso que es tan importante que dentro de la iglesia, a pesar, y Pablo es consciente de esto, que hay diferencias entre los hermanos, hay un mismo sentir. Pablo está diciendo, tenemos que encontrar la forma de llevarnos bien. ¿Por qué? Somos una familia. Y usted no me va a decir que en una familia terrenal no hay diferencias alguna vez. Yo de pequeño discutía a veces con mis hermanas y aún así son mis hermanas y nos amamos. Y lo mismo pasa en la familia espiritual.
El hecho de que un hermano tenga una diferencia tal vez de un punto de vista o de algún tema de la iglesia, no nos excluye de ser hermanos. Tenemos que volver a tener un mismo sentir. Esto solamente es posible, una vez más, mire el versículo 2 cómo termina, en el Señor. Si recuerdan el versículo 1 que acabamos de estudiar, no es posible, no es posible estar firmes a no ser de que sea en el Señor. No es posible tener un mismo sentir a no ser que estemos en el Señor. Avancemos un poco más. Vamos al versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Muy bien, entonces aquí nos vamos a dar cuenta de una cosa. Evodia y Síntique combatieron con Pablo en la propagación del Evangelio. Eso es lo que nos está aclarando el versículo 3. Pero para que este temita de los problemas que tenían Evodia y Síntique, tal vez con otros hermanos o entre ellas, porque no nos aclara los pasajes, tenía que ser de alguna manera solucionado. ¿Qué solución le da Pablo? Escuche lo que dice. Asimismo, te ruego a ti, compañero fiel. Ahora, ¿a quién le está hablando? Dice, se traduce literalmente compañero fiel como compañero de yugo. Y el yugo, para aquellos que no sabían, era la base de madera que le colocaba en los cuellos a los bueyes para que estén los dos juntos para hacer el arado de la tierra. Entonces, ese artefacto, esa parte de madera en el cuello, los sujetaba a los dos y los dos tenían que ir en el mismo camino. Los dos trabajaban al mismo ritmo, al mismo tiempo, porque tenían un yugo que los llevaba y no les permitía separarse. Eso significa esta palabra. Entonces se traduce como compañero de yugo. Es posible que esta es la manera en que Pablo se refería a Lucas. Es muy probable que esta parte le esté enviando a Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas pudo haber quedado allí tal vez para ayudar a los nuevos convertidos o a recoger la ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Es posible que Pablo le esté diciendo a Lucas que vea el tema con estas hermanas. Dice que ayudes a estas, ¿a quiénes? A Evodia y Síntique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Esta palabra combatieron es un término militar o deportivo para hablar de una lucha dura. Y recuerden que el progreso del Evangelio, esa palabra progreso lo hemos estudiado antes, significa es tener obstáculos, pero seguir avanzando. Y en el Evangelio va a tener obstáculos, pero tiene que seguir avanzando. Y en este avance del Evangelio va a haber gente que va a combatir, va a haber gente que va a empezar a tener esa dura lucha. Cualquier persona que esté queriendo poner su vida para el ministerio, para evangelizar, para propagar el Evangelio, agárrese porque la lucha va a ser dura. Por eso esa palabra, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y si Pablo ha puesto esto, es para hacerles recuerdo a las hermanas, a Evodia y Síntique, que ellas son creyentes, ellas son líderes, ellas son parte del equipo de Pablo. Y a pesar de que tengan diferencias, tienen que volver a hablar, tienen que solucionar ese tema. Ahí puede estar Lucas para que intermedie, pero también vamos a ver otro personaje ahorita. Dice, estas hermanas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. En Romanos capítulo 16, por si acaso, hay muchos nombres de mujeres que aparecen como ayudantes de Pablo. Tal vez usted no sabía, pero mucha de la obra misionera, se calcula que alrededor del 58-60%, si no recuerdo bien los datos que tenemos, en el campo misionero, son mujeres. O sea, hay mujeres predicando el Evangelio. Hay muchas mujeres solteras. Yo tengo una hermana que tiene un llamado misionero y sabemos que hay mujeres. Es más, la estadística dice que por lo menos el 70% del liderazgo en las iglesias es movido por mujeres. O sea, hermanas que están para ayudar en diferentes tareas dentro de la iglesia, liderando en la escuela dominical, liderando a los niños, liderando en los clubes bíblicos, liderando a las mujeres, organizando retiros, organizando kermeses, organizando actividades para que la iglesia genere recursos. Mujeres. Entonces, esto es muy interesante porque en el contexto de Macedonia, las mujeres tenían un poco más de libertad. Y es posible que en parte de estas mujeres que tenían, según el contexto cultural, más libertad de ejercer liderazgo,
muchas de estas mujeres hayan formado parte del equipo ministerial de Pablo. En Romanos capítulo 16 hay muchos nombres de mujeres que aparecen como ayudantes, colaboradores míos, dice Pablo. Entonces, ¿quieres saber quiénes son esos colaboradores? Le animo a que lea Romanos capítulo 16, cuyos nombres, dice, están en el libro de la vida. Bueno, ahora tenemos que tomar con mucho cuidado este término en el libro de la vida. ¿Por qué? Estos colaboradores de Pablo, cuyos nombres están en el libro de la vida, dice. Es posible que el libro de la vida, en el mundo greco-romano, este término se refiera a un registro oficial de la ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Así que podría haber sido otro juego de carácter oficial de esta ciudad como una colonia romana. Entonces, Pablo podría estar hablando de que estas personas son ciudadanos de una colonia romana, o sea, que son ciudadanos de Roma, o dos, o sea, que están inscritos en este libro que se utilizaba para los ciudadanos de Roma. Pero en un segundo enfoque del libro de la vida, el libro de la vida espiritualmente incluye los nombres de los redimidos. Y hay muchos pasajes como en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, y muchos pasajes que he puesto aquí en la referencia del libro de la vida. Nuestro nombre, una vez que uno entrega su vida a Cristo como su Señor y su Salvador, estará inscrito en el libro de la vida. Y al que no esté inscrito en el libro de la vida, ay, no se la cuento mejor esa todavía. Vamos al versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aquí hay algunas pausas. Por ejemplo, en este solo versículo hay una pausa, hay un punto que hace una pausa extendida. Ahorita voy a hablar sobre esto. Pero regocijaos. Este término se puede traducir como una despedida. En este contexto debe ser traducido como regocijo. Pero algo muy interesante es que Pablo utiliza este término varias veces en esta misma carta. Y es por eso que para muchos la carta de los filipenses, a los filipenses, es la carta del gozo, porque aparece más de 10 veces esta palabra regocijaos o alguna referencia al regocijo en el Señor. Qué interesante. Pablo dice, regocijaos en el Señor, siempre. Recuerden que esta frase podría bien utilizarse como una despedida. Y es por eso que hay un punto ahí. Un comentario bíblico nos dice que posiblemente Pablo, al escribir regocijaos en el Señor siempre, ha hecho una pausa porque alguien le interrumpió en la celda y le dijo que posiblemente sus horas estén contadas, que Pablo iba a morir, que su sentencia ya estaba dada. Y lo interesante es que Pablo respira, eso es lo que dice el comentario bíblico, y vuelve a escribir. Y dice, otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo es posible que una persona a quien le dicen vas a morir en unos minutos, se dé el tiempo y en vez de decir necesito que cuiden de esto o encárguense de aquello, Pablo dice simplemente alégrense, regocíjense? El gozo de Pablo no estaba basado en el optimismo alegre o una actitud mental positiva. Pero una vez más, ¿cuál es la clave en este pasaje como en el versículo 1 y 2? La frase, en el Señor. Esta es la frase clave de toda la interpretación. Porque nadie puede regocijarse como el Señor quiere que regocije si no está en el Señor primero. Recuerde que parte de las características del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor y en segundo lugar, gozo. El gozo es una característica que se desarrolla en el creyente. Se desarrolla. Y el gozo está fundamentado por eso en el Señor. No es lo mismo que la alegría. La alegría es una emoción, un sentimiento que puede ser a raíz de situaciones externas. Cuando uno recibe una buena noticia, uno se alegra. O no se alegra cuando a uno le dicen que ya le han depositado su sueldo o que se levantará la cuarentena. Yo imagino el momento en que alguien diga que todo, ya se encontró una vacuna para todo esto, entonces la gente se alegrará. Pero Pablo no está hablando de alegría. Pablo está hablando de gozo. Y el gozo no es un sentimiento que se origina por causas externas. El gozo es algo interno.
No es posible que una persona pueda gozarse como Dios quiere o el gozo del Señor si no tiene al Señor del gozo. Y otra vez digo, dice Pablo, regocijaos. Y hay signos de admiración porque Pablo quiere que la gente entienda esto. La vida cristiana no es aburrida. La vida cristiana no es una pérdida de tiempo. La vida cristiana es una batalla, sí, Pablo nos dejó en claro en eso. Nos dejó claro que la vida cristiana es una lucha, una batalla constante, pero hay gozo, hay gozo. Y la Biblia menciona esta palabra muchas veces en referencia a las personas que entregan su vida a Cristo. ¿Se acuerda de las parábolas, por ejemplo, en Lucas capítulo 19? Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay alegría, hay fiesta. Ninguna persona que piense entrar en el cristianismo debe pensar de que el cristianismo va a ser todo llanto y todo martirio. No, porque el cristiano se goza, pero ¿en qué se goza? En el Señor. Y el gozo en el Señor, recuerde que va mucho más profundo que las alegrías que puedan surgir por situaciones externas. Hay un ejemplo muy interesante. Después de que Nehemías hubo terminado de edificar la muralla de Jerusalén, se acuerda que él pidió permiso al rey Artajerjes y todo eso y retornó porque él había recibido la noticia de que las murallas estaban completamente destruidas. Cuando él retornó y reconstruyó la muralla, colocó un púlpito en la puerta de las aguas. Recuerde que Jerusalén tenía varias puertas, esta pared. Esdras leyó las Sagradas Escrituras desde la mañana hasta el mediodía. Esa gente acababa de salir de un cautiverio de Babilonia. La mayoría de estas personas nunca habían escuchado la palabra de Dios y esta palabra los abrumó. Comenzaron a lamentarse y a llorar. Entonces Nehemías, capítulo 8, versículo 10, escuche lo que dijo. Id, comeos alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque ese día es consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Lo que está diciendo Nehemías es, alégrense. En la vida cristiana va a haber momentos donde vas a poder compartir con tus hermanos. La palabra puede ser dura, la palabra puede quebrar a una persona, la palabra de Dios puede hacer que una persona se sienta avergonzado delante de Dios, porque sabe que está cometiendo todo lo contrario, está haciendo todo lo contrario a lo que la Biblia está diciendo. Pero Nehemías decía, vayan, alégrense, compartan. La vida cristiana, hermanos, es un vaivén de subidas y bajadas. Va a haber momentos donde vamos a sufrir o vamos a llorar, pero va a haber momentos donde debemos gozarnos y compartir con otros hermanos. Disfrutemos. Yo creo que en este momento hay cuantas iglesias que están extrañando volver a verse, hermanos y hermanas, para darse un abrazo, para compartir nuevamente. Ese sentimiento de gozo que hay en las iglesias no es posible si sacamos a Jesucristo de la ecuación. No es posible estar firmes si no es en el Señor. No es posible tener gozo si no es en el Señor. Y Pablo dice, otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Vamos al versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La versión Dios habla hoy traduce esta palabra gentileza como personas bondadosas. Está hablando de personas bondadosas. El término en sí es mejor traducido como agradable, suave. ¿Qué está diciendo? Sean gentiles, sean agradables, que las personas a ustedes los conozcan por ser unas personas agradables. ¿Qué puedes encontrarte con un cristiano que tiene peor cara que un limón? ¿Por qué? Porque tú dices, yo realmente estoy esperando de un cristiano que me dé una palabra de ánimo, de aliento, y no que me critique, que me hunda, que me juzgue. Nuestra forma de decir las cosas a las personas creyentes y no creyentes también debe ser agradable. Ahora, nosotros hablábamos la clase anterior con la gente que está en sala. ¿Cómo podemos nosotros ser suaves frente al pecado? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar, por ejemplo, a una persona de otra religión? ¿Cómo debemos confrontarlo? Ahora, nuestras palabras pueden ser suaves. La palabra de Dios frente al pecado nunca va a ser suave, hermanos.
Nunca. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El hecho de que tú le digas a una persona, a la luz de la palabra, que está cometiendo pecado, que está alejado de las cosas del Señor, no evita de que tú seas agradable o que tú lo trates con cariño o con amor a esa persona. No, lo peor sería que le muestres que es pecador y luego te vayas y le cierras la puerta en la cara. Entonces, ¿de qué está hablando? Parte de la forma en la que los cristianos debemos comportarnos es que nuestro carácter debe ser agradable. Y ese carácter, dice, sea conocido, esa forma de vivir, sea conocido de todos los hombres. ¿Por qué habla de todos los hombres o a todos los hombres, como quiera traducirse? Puede referirse a dos cosas. Uno, a los creyentes. Los creyentes deben tener esta amabilidad hacia otros creyentes para que ellos fueran de la iglesia, se den cuenta y sean atraídos por Cristo. O dos, puede estar hablando de una amabilidad que sea aplicada a todas las personas independientemente de su relación con el Señor. Creo que en este caso abarca a ambos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, cuando menciona, ya hemos leído este pasaje en la anterior sesión, cuando habla de cómo inició la iglesia, termina el versículo 46 y 47 diciendo, y tenían favor con todo el pueblo. O sea que la gente que no era creyente en Jesucristo, que no compartía la misma fe, no hablaba mal de los cristianos, hablaba bien. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Un creyente debe tener un buen testimonio, no solamente para los hermanos dentro de la iglesia, sino también para la gente inconversa. Porque si bien tú no vas a andar con tu Biblia bajo el brazo o de dos en dos tocando las puertas de las personas, mínimamente comportémonos como el Señor quiere que nos comportemos. Para que la gente no va a decir fulanito de tal es cristiano, para que la gente diga, esa persona es confiable, esa persona es responsable, esa persona es íntegra. De esa manera deben conocernos. Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, dice. El Señor, hace una pausa, dice, el Señor está cerca. Esto tiene un significado muy similar a la palabra aramea maranata. ¿Qué significa maranata? El Señor viene. Y una vez más, está hablando acerca de la segunda venida. ¿Cuántas veces ya Pablo ha hecho referencia a la segunda venida? Varias veces en esta carta. Pero yo quiero hacer un hincapié en respecto a la segunda venida. Cuando dice el Señor está cerca, eso no tiene por qué a nadie en ningún momento desanimarlo o asustarlo. Una de las cosas que es muy peligroso en este tiempo, y lo hemos revisado en el anterior estudio, es que hay gente que utiliza situaciones como la que estamos viviendo simplemente para generar un pánico espiritual. O sea, sabemos que estamos en los últimos tiempos. Las profecías que están en Mateo capítulo 24, que el mismo Señor Jesucristo dio, encajan perfectamente con las situaciones que estamos viviendo. Pero algo que muchas veces olvidamos es que el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24, versículo 6 ha dicho, no se alarmen. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no debe ser un motivo de histeria colectiva, paranoia social, no. Cualquier expectativa en cualquier momento de la historia de la segunda venida era y es un estímulo para la vida cristiana. El creyente no tiene que estar preocupado de, ¿va a venir el Señor? El Señor va a venir, hermanos. No sabemos cuándo. Y ninguna iglesia, ninguna persona que dice ser un verdadero creyente tiene por qué estar poniéndole fecha y hora a la llegada del Señor. No hemos sido mandados para eso. Tampoco empezar a descubrir cuál es el nombre del anticristo. Ya lo hemos mencionado eso en el anterior estudio. Cuando nosotros hablamos de la segunda venida, eso es un estímulo. Así debemos verlo. Maranata dice, el Señor viene. Eso significa, el Señor está cerca. A no ser de que una persona no esté en una buena relación con el Señor, no esté en comunión con el Señor, tal vez para esa persona sea un motivo de preocupación, de tristeza, no sé. Pero para el creyente tiene que ser un estímulo. Tenemos que seguir viviendo como el Señor quiere. ¿Cómo tenemos que vivir? Aquí Pablo nos está dando una pauta. Que nuestra gentileza, nuestra forma agradable de vida, nuestra forma agradable de tratar a los demás, lo conozca todo el mundo. Lo conozca todo el mundo. Vamos al versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. El enemigo de la paz es la ansiedad.
La gente empieza a afanarse, a tener ansiedad, y esta no es una característica adecuada para la vida cristiana. Jesús ya había hablado en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, que no nos afanemos. Ahora, el no afanarse tiene que ser igual al no preocuparse. Esta es una muy buena pregunta. O sea, un cristiano no debe preocuparse por nada y entonces debemos vivir la vida de una manera completamente despreocupada. O sea, ¿qué importa lo que venga? No, no, hermanos, porque vamos a hacer una gran diferencia entre lo que es estar preocupado y lo que es estar afanado. El mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios 11, 28 menciona que él estaba preocupado por la situación de la iglesia en Corinto. En Filipenses capítulo 2, versículo 20, él menciona que Timoteo se preocupaba por ellos. O sea, los, los creyentes podemos preocuparnos, sí, pero recuerda una cosa, preocuparse o estar verdaderamente preocupado es una cosa, y estar muy preocupado, angustiado y dominado por la ansiedad, esa es una cosa muy diferente. Lo que está diciendo aquí Pablo es que no nos angustiemos y no nos dejemos dominar por la ansiedad. Pero después vamos a preocuparnos. Obviamente, usted no está preocupado en este momento por, no sé, por sus hijos, por la situación económica. No se preocupa. Tendríamos que ser extraterrestres para no preocuparnos, hermanos. Pero ¿qué es lo interesante? ¿Cuál es el antídoto al afán? ¿Cuál es el antídoto a la ansiedad? Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. La respuesta a la ansiedad, hermanos, es la oración. Por eso es que tal vez en los 3 años que Jesús tuvo de ministerio, desde los 30 hasta los 33 que fue crucificado, usted va a encontrar en todos esos 3 años y un poco más, 3 años y medio, los discípulos pidieron dos cosas. Uno, le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Pero ¿sabe qué es lo interesante? En Lucas capítulo 11, versículo 1, los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y no es que no sabían orar, sino que ellos no estaban entendiendo la profundidad de la oración. Cuando uno ora, entra en una comunión con el Señor. Y Jesús habló de la profundidad de la oración varias veces. En Mateo capítulo 6, versículo 6, que es uno de mis pasajes favoritos, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y habla con tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor quiere tener comunión con nosotros. Y cuando tú te sientas con afán, con ansiedad, con preocupación y que te empieza a controlar eso, entra en tu habitación y empieza a orar. Y si tienes que rogar, ruégale. Yo no sé cuántos de nosotros estamos orando para que el Señor nos muestre la luz al final de este túnel. Él lo prometió. Él dijo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que no va a poner ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que va a poner juntamente con la tentación la salida. Cuando venga la prueba, Él va a poner sí o sí la salida. Entonces, lo que nosotros debemos estar orando en este momento, hermanos, en esa situación de pandemia, de coronavirus, de todo lo que estamos viviendo, es, Señor, muestra la salida. Muestra la salida. Si no sean conocidas vuestras peticiones, dice, delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es interesante, pero Pablo relaciona la mayoría de las veces las oraciones con la gratitud. Esta oración combinada de oro y doy gracias es muy relacionada por Pablo en muchos pasajes, en Efesios 5:20, Colosenses 4:2, y les he puesto muchas referencias ahí. Porque cuando nosotros oramos, caemos muchas veces en el error. Recuerden que Santiago ya había hablado en que ustedes oran, piden, pero no reciben. ¿Cómo es posible eso? O sea, una persona ora, pero no recibe contestación. Sí, Santiago dice, porque piden mal. O sea, que hay gente que podría estar orando de una manera equivocada. Sí, Santiago nos dice, hay gente que está pidiéndole algo a Dios, pero no está recibiendo nada de parte de Dios porque no está pidiendo correctamente. Piden, dice Santiago, para gastar en vuestros deleites. O sea, lo entendemos, no debemos pedir para nuestros deleites. Pero otro de los errores de la oración es que muchas veces nosotros no somos agradecidos y nos dedicamos en nuestras oraciones simplemente a pedir, a pedir y a pedir y a quejarnos, quejarnos, quejarnos.
Tal vez en este momento, según la situación, nuestras oraciones deben estar, Señor, te pido, Señor, te pido y Señor, te pido. Pero en algún momento tenemos que dar gracias. Por eso Pablo relaciona muchas veces la oración en todas sus cartas, la relaciona con la acción de gracias. Cada vez que hables con el Señor, cada vez que entres en intimidad con el Señor, en tu habitación o en el momento, en el lugar donde estés, no te olvides de dar gracias. Estás hablando con un Dios que no nos ha hecho faltar nada, que nos ha dado la vida y no hay un motivo más grande, hermanos, que agradecer a Dios por un día más de vida. ¿Cuánta gente está pidiendo en este momento en los hospitales que están llenos una oportunidad más? Y nosotros que la tenemos todos los días, ¿no debíamos dar gracias por esto? No se afanen, dice Pablo. No se preocupen y esa preocupación los domine, sino pídanle al Señor, oren y rueguen, pero también den gracias. Esa es la forma en la que debemos vivir. Vamos al versículo 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Hay muchas referencias cuando hablamos nosotros de la paz de Dios. En este pasaje vamos a encontrar nosotros por lo menos dos referencias sobre la paz de Dios. En esta primera referencia, nos va a indicar Pablo qué es lo que Dios nos da. La paz que Dios nos da. Eso es lo que está haciendo en este momento, explicándonos. La paz que Dios nos da. Ahora, este título, paz, esta palabra paz, puede ser entendida desde diferentes enfoques. El primer enfoque podría ser un título, ¿no? Recuerden que Jesús en las profecías, en Isaías capítulo 9, versículo 6, ¿qué decía de Jesucristo? Que el Mesías iba a ser príncipe de paz. Entonces, la paz puede ser un título. Tenemos muchas referencias ahí. Dos, puede hacer referencia a la paz del Evangelio en un sentido subjetivo. En Juan capítulo 14, versículo 27, ¿qué prometió Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. El tercer enfoque de la paz puede ser que es una referencia a la paz del Evangelio en un sentido subjetivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la paz puede ser entendida de diferentes enfoques, pero hay algo que une todos los enfoques, por lo menos desde mi punto de vista, en lo que respecta a la paz. Y esto es en el pasaje de Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice Romanos 5:1? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible, hermanos, es imposible obtener la paz que Dios nos quiere dar si no es por medio de Jesucristo. Solamente puede experimentar la paz de Dios aquel que es creyente. ¿Qué dice sobre esta paz que Dios nos da? Que sobrepasa todo entendimiento. Esta palabra entendimiento, esta frase, se ha interpretado de dos maneras. Escuche, la paz de Dios es mejor que la razón humana, si hablamos del entendimiento como razón humana. Y número dos, puede interpretarse como que la paz de Dios va más allá de la razón humana. Efesios capítulo 3, versículo 20, tal vez nos puede ayudar un poco para poder comprender esto. El que es poderoso para hacer abundantemente todas las cosas más allá de lo que entendemos. Eso dice Efesios 3:20. Entonces, hay cosas que nosotros no vamos a poder entender porque van más allá de nuestra percepción. Una de ellas es la paz. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que Pablo está en una cárcel en este momento escribiendo esta carta? Le dicen que lo van a ejecutar y él empieza a escribir, alégrense, gócense, regocijaos en el Señor. Es la paz, que no podemos entenderla a no ser de que la experimentemos, y no la podemos experimentar a no ser de que tengamos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay dos términos, corazón y pensamiento. El término en griego corazón y el término mente son sinónimos para hablar de toda la persona. Recuerden que en el Antiguo Testamento, ya hemos explicado esto antes, el corazón para los judíos era el centro de operaciones del ser humano. Todo estaba centrado en el corazón. Por eso
Proverbios 4:23, por ejemplo, nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Lo que está diciendo es, cuídate integralmente, todo tu ser, tienes que cuidarlo. Tal vez por eso Lucas 6:45 nos menciona de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, para el judío el proceso de hablar y decir cosas no era un proceso mental, sino había algo interno que manejaba todo esto. Pero ya con los nuevos conceptos griegos, la influencia helenista, se separaron estos conceptos y se tuvo por un lado lo que es el corazón, donde se centran emociones, voluntad y todo eso, y otra parte racional, que sería el entendimiento. Y es por eso que Pablo no quiere dejar desapercibido y que quede claro que el Señor va a cuidar a sus hijos y que va a cuidar su corazón y sus pensamientos integralmente al Hijo de Dios. Dios está al cuidado de sus hijos. Sí, en Mateo capítulo 6, versículo 26 al 33, cuando Jesús habla y dice, han visto los lirios, a cómo se visten, han visto a los pajarillos, tienen sus nidos. ¿Acaso el Señor no va a cuidar de nosotros? ¿Acaso no valemos para el Señor más que los pajarillos? Él cuidará también de nosotros. De eso está hablando Pablo en este momento. Está diciendo que la paz de Dios, esa paz que Dios nos da, sobrepasa todo lo que podamos entender y que Dios mismo va a cuidarnos, va a cuidar nuestro corazón, nuestros pensamientos. Esto tiene una lógica. Esto es posible solamente a los que están, una vez más, ¿cómo termina el versículo 7? En Cristo Jesús. No puedes recibir el cuidado que el Señor promete a sus hijos si no eres su hijo. No puedes recibir el cuidado que el Señor quiere darte si no permaneces en Él. Juan capítulo 15. Esto es un sinónimo teológicamente de lo que Juan capítulo 15 dice, permaneced en mí. El que permanece en el Señor tendrá el cuidado del Señor y tendrá la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Está en Cristo Jesús. Vamos al versículo, hasta aquí hemos analizado los versículos del 1 al 7. Vamos a revisar los últimos 2 versículos en esta noche, pero en Filipenses 4, versículos 8 y 9, se nos da otro subtítulo. Dice, en esto pensar. Vamos a llevar a la práctica todo lo que Pablo ha estado mencionando en otros capítulos y pasajes. Dice el versículo 8 y 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Muy bien, revisemos entonces esta parte de la carta, el versículo 8. Algo importante. Los rabinos vieron la mente como un semillero del alma. Lo que pensábamos se convertía en lo que somos. Una persona piensa y, como dice el dicho, luego existe. Entonces los rabinos ya tenían como la mente como un semillero del alma. Todo lo que una persona pensaba se convertía en acciones. Entonces, para ellos, como para los griegos, el pensamiento era muy importante. Ahora, ¿cómo Pablo ve el tema del pensamiento? ¿En qué debemos pensar? ¿En qué debe ocuparse nuestra mente? Por lo demás, recuerden que ese término por lo demás es que ya está concluyendo la carta, está cerrando la carta. Dice, por lo demás, hermanos, está hablando los creyentes, todo lo que es verdadero. Esta palabra es contraste a la falsedad. Y no es una verdad académica, sino más bien es un estilo de vida piadosa. Vivan su vida con integridad. Digan la verdad. No mientan. No mientan en sus impuestos, no mientan a sus familias, no mientan a sus hijos. No piensen en las cosas que son falsas. Y no, esto de la verdad no es algo intelectual, es algo práctico. Una persona debe vivir la verdad. Debe vivir la verdad. Todo lo honesto, dice, esto significa literalmente digno. Se utilizaba para líderes en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:8, en Tito, cuando habla de requisitos para los líderes, para los ancianos de la iglesia, tenía que ser un hombre honesto, un hombre digno. Eso se traduce la palabra. Todo lo que es justo, dice. La palabra en el Antiguo Testamento para justo venía de una palabra que se traducía como caña de medir. ¿Y a qué se refería lo justo?
Se refiere a la naturaleza de Dios como el estándar, los cuales todos los seres humanos somos juzgados. O sea, ¿quién es el que pone el estándar de lo que es justo? Dios. De esa palabra viene del Antiguo Testamento la palabra justo. Es la medida que tiene Dios, el estándar de Dios para que nosotros vivamos. Justamente, todo lo puro. Esto se utiliza en un sentido de pureza moral. Todo lo amable. Este término se utiliza en el Nuevo Testamento y al parecer en un sentido de agradable, grato, afectuoso. Sean amables con sus vecinos, sean amables con sus compañeros de trabajo, sean amables con la gente con los que ustedes se encuentran en la calle. Ustedes creen que por casualidad se encuentra con gente en la calle, ¿no? ¿Verdad? Todas las veces que alguien aparece en nuestra vida, para el cristiano no es casualidad. No es entonces una de nuestras prácticas como creyentes debía ser que nosotros tratamos a las personas de forma agradable, grato, afectuoso, se traduce la palabra. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, dice Pablo, esta virtud alguna se traduce como excelente. La palabra virtud se traduce como excelente. Solo se utiliza aquí en los escritos de Pablo y solo 3 veces en Pedro, en las cartas de Pedro. Se refiere a hacer algo muy bien con el prestigio, se refiere a hacer algo muy bien con su prestigio acompañado. Era una palabra común en los filósofos griegos estoicos, ¿no? Se utilizaba para expresar la bondad en su máxima expresión. Cuando van a hacer algo bueno por los demás, lo que está diciendo Pablo, háganlo de la manera más excelente que puedan hacer. Ya Jesús había explicado esto. Te piden que vayas 1 milla, camina 2. Si te piden esto, dale también la capa. De eso está hablando Pablo. Si ustedes van a demostrar amor a las otras personas, tiene que ser un amor enmarcado en lo que el Señor quiere. Virtud quiere decir excelencia. Y si tú vas a hacer algo amable por los demás, debes hacerlo con excelencia. Eso es lo que quiere decir Pablo. Si algo digno de alabanza, dice. Esto significa lo que fue aprobado por Dios y por el hombre. No cualquier cosa es digno de alabanza. Si tú vas a alabar algo, si vas a aplaudir por algo, tiene que ser por algo que Dios aprueba y que está aprobado, que se ve bien, que es correcto. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, podemos tener una referencia de esto. Y termina este pasaje diciendo, en esto piense. Ahora, este proceso, esta palabra, pensar, implica no solamente un proceso de cálculo o razonamiento, sino está hablando en una forma de vivir. En esto, pensar. Es muy importante que nosotros empecemos a vivir de esta manera. Por ejemplo, esta es una muy buena forma de poner en práctica nuestra vida cristiana. Pero si nosotros entendemos esto y hemos revisado varios términos aquí, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, que pensemos en esto, no nos está pidiendo Pablo que pensemos en términos y conceptos aislados. Una interpretación de todo este pasaje, mire esto que es interesante. Nosotros podemos tener una referencia de alguien a través de este pasaje, claro que sí. Por ejemplo, cuando Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿se nos viene a alguien a la mente? Claro, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Cuando Él dice honesto, ¿quién es honesto? Jesucristo. ¿Quién es puro? En Juan 8:46, Jesucristo dijo, ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? En Hebreos capítulo 4, versículo nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Quién fue amable? ¿Quién fue digno de alabanza? Cuando nosotros pensamos en estos términos, no debemos pensar en conceptos que entren a nuestro razonamiento, sino en nuestra forma práctica de vida. Y si queremos tener un ejemplo de todos estos en una sola persona, no hay mejor ejemplo que Jesucristo. Él fue lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo hacía con excelencia y es digno de alabanza. Y para terminar en el versículo 9 dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y la paz de Dios estará con vosotros.
Aquí hay cuatro verbos, ¿no? Aprendiste, recibiste, oíste y viste. Son verbos indicativos. Esto se refiere a las actividades que Pablo hizo en Filipos, tanto en el contenido de la teología de los creyentes como en su estilo de vida. O sea, Pablo está diciendo, el tiempo que yo estuve con ellos, ustedes aprendieron de mí, recibieron de mí, oyeron de mí, vieron en mi forma de vida. Como yo les di ejemplo, que ya había utilizado este término, imítenme a mí, esto hagan. Ahora, esta palabra, por ejemplo, recibisteis, es un término en griego que se convirtió en un término oficial para la tradición recibida. A ver, te explico un poquito. En 1 Corintios 11:23, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la cena del Señor, ¿cómo empieza este pasaje? Lo que recibí, lo que asimismo recibí. Entonces, la palabra recibí era una forma de pasar la tradición de una generación a otra. Y este es el término que utiliza Pablo. O sea, lo que yo aprendí, también se los enseñé. O sea, recibieron de mí todo el conocimiento del Señor y todas las cosas que les he marcado. Y él lo había recibido ¿de quién? Del Señor. De la misma manera, esa palabra recibiste quiere decir lo que les he transmitido yo de lo que se tenía en ese momento doctrinalmente hablando. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí. Ahora viene lo interesante. Esto haced. Este es un imperativo. Aquí no hay una vuelta que darle. Aquí Pablo está diciendo la forma en la que les he explicado cómo tienen que comportarse y la forma en la que yo les he demostrado con mi vida cómo uno debe comportarse, esto tienen que practicarlo. Esta palabra hacer, ya Santiago nos había dicho, no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra en Santiago 1:22. Y este concepto de hacer es muy similar al Shema del Antiguo Testamento. El Shema en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 5, cuando empieza el Shema, esta palabra empieza diciendo, oye Israel, esto es Shema para los judíos por si acaso, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios, y usted conoce toda esa parte de la Escritura. El Shema quería decir oye, y oye para el judío, el Shema no quería decir escucha solamente, sino lo que escuchas lo vas a poner en práctica, tienes que ponerlo en práctica. Eso es Shema en hebreo. Y Pablo está haciendo algo muy similar aquí. Esto haced. No solamente me escuchen teóricamente, está diciendo Pablo, pongan en práctica lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron. Y les ha dado ya las pautas en el versículo anterior, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo justo, todo eso, pónganlo en práctica. ¿Y qué va a pasar con el resultado? ¿Cuál es el resultado de poner en práctica los consejos que Pablo nos está dando y de los que habla en esta parte de la carta? Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Se acuerdan que hace un momento acabamos de estudiar que la paz de Dios, y ahí se hincapié en lo que Dios nos da la paz, pues termina en el versículo 9 diciendo, haciendo hincapié en la naturaleza mismo del que da la paz, porque aquí que dice, el Dios de paz, hace rato que dijo, la paz de Dios, hizo hincapié en lo que Él nos da, pero aquí está haciendo hincapié en quién nos los da, quién da la paz, Dios. Está diciendo la paz, el Dios de paz, mejor dicho, el Dios de paz. Este énfasis en la paz de Dios que da puede verse en Romanos capítulo 15, versículo 33. Jesús es llamado también el Señor de la paz. Ese Dios de paz, ese Dios que nos da la paz, estará con nosotros. ¿Y por qué es necesario que esté con nosotros? Porque en el proceso en que vamos a poner en práctica lo que Pablo nos acaba de enseñar esta noche, hermanos, no va a ser sencillo. Créanme, nadie tiene que tener la idea de que Satanás está riéndose en algún lugar o está de brazos cruzados. Satanás está trabajando arduamente, arduamente. Y es por eso que en este proceso de vivir la vida como un verdadero creyente, necesitamos la paz de Dios y al Dios que da la paz. ¿Y sabe qué es lo interesante? Pablo asegura y dice, Él estará con nosotros en todo ese proceso. Él estará con nosotros. ¿Cómo terminamos esta noche nuestro estudio? Regocijarse en el Señor es una experiencia personal. Nadie puede entender
¿Qué es lo que sentía Pablo realmente en esa cárcel cuando dijo, regocíjense en el Señor? Porque es una experiencia completamente personal. Sabemos que nace y se desarrolla cuando estamos en Cristo. Y como Señor de nuestras vidas, Él nos da las fuerzas para estar firme ante las adversidades y poder gozarnos en Él, aún en momentos de dificultad. Cuando veamos hermanos que causan problemas en la iglesia, como esta noche hemos estudiado de estas dos hermanas, no nos desanimemos. Tal vez es el momento perfecto para imitar a Cristo y pensar como Él pensaba. Y usted no me va a decir que no ha encontrado en los años que usted debe tener de creyente a personas que tienen diferencias dentro de una iglesia. ¿Sabe qué? Una vez podemos volver una vez más a Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La iba a perfeccionar en estas dos hermanas. La va a perfeccionar en nosotros. Mientras nosotros empecemos a vivir y a pensar como el Señor quiere que lo hagamos. ¿Cuál es la promesa? Que el Dios de paz nos dé la paz que sobrepase todo entendimiento y Él estará con nosotros.